y no a venir a ver. Es cierto que tenemos mascarilla, eso es visual, pero eso no le va a cerrar a usted la boca para bendecir a Dios. Las manos hay que tenerlas libres para levantarlas y honrar al que nos salvó. Gloria a Dios para siempre. ¿Qué le agrada a Dios de la iglesia, hermano? Que la iglesia no pierda el gozo, porque hay muchos creyentes que aunque hacen cosas por la obra y para la gloria de Dios, pero perdieron el gozo. Muchos hacen cosas bajo presión o por el qué dirán. Muchos dentro del evangelio se acostumbraron a ser religiosos, rutinarios, cotidianos en su vida, hermano, en su experiencia con Dios. Déjeme decirle, como hermanos en Cristo, como cristianos que somos, Dios no se merece bocas cerradas. Dios no se merece malas caras o caras de desanimados. Dios no se merece oír quejas. Yo en lo personal no tengo nada que quejarme de Dios. He sufrido, sí. He vivido momentos duros también. He estado en momentos de enfermedad también. Pero eso no es para quejarme de Dios. He tenido problemas también, pero eso no es para quejarme de Dios. No es a la iglesia a venir a quejarme que soy cristiano, a quejarme que estoy en la obra, a quejarme de lo que estoy viviendo. Yo me acuerdo de la vida que vivía, me acuerdo de donde Dios me tomó, me acuerdo de donde Dios me sacó, me acuerdo de la vida que llevaba, pero me acuerdo del momento en que Dios me salvó, en que Dios me tomó, en que Dios me restauró. Recuerdo el momento en que la misericordia de Dios me tomó cuando estaba solo y sin nada, y me llevó a un lugar que tenía una familia. Es esta mi familia, y ahí crecí y viví, y estoy agradecido con Dios. Y personalmente trato de que nunca se me olvide que siempre debo de estar agradecido con Dios. Cuando le canto con gozo y con agradecimiento. Cuando le alabo con gozo y agradecimiento. Cuando predico, lo predico con gozo y agradecimiento. Pueblo de Dios, no pierda el gozo. Pueblo de Dios, no pierda el agradecimiento como persona para con Dios. No lo pierda. A su nombre gloria. A su nombre sea la gloria. El salmo que leímos, 101 verso 6, dice: mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. Solo para no dejar esta parte del verso por un lado, le digo, ¿dónde se demuestra la fidelidad? La fidelidad se demuestra en la prueba. La fidelidad se demuestra en la tentación. La fidelidad de la persona para con Dios se demuestra en el momento crítico, en el momento duro, en el momento difícil. Y así rápidamente le digo, cuando Sadrach, Mesach y Abednego fueron puestos a prueba y que iban a ser quemados en el horno de fuego, en ese momento era el momento para demostrar la fidelidad. Y la demostraron hablándole al rey que no importaba
que calentaran el horno 7 veces más, no importaba, porque ellos estaban decididos a morir antes que traicionar a su Señor, antes que traicionar a Dios. Y ahí es donde ellos demostraron la fidelidad. Dios mira a su pueblo, a la iglesia, a cada persona en cada minuto del recorrido de nuestra vida. Y cuando esas pruebas, cuando esas batallas, cuando esas luchas se vienen contra uno como cristiano, amados hermanos, es donde Dios tiene puesta la mirada para ver qué piensa, para ver qué decide, para ver qué decisión toma, para ver qué determinación toma. Y aún en este trabajo ministerial, igual, Dios le permite a uno, como obrero de esta viña del Señor, que uno viva momentos duros en la experiencia como humano, momentos en los cuales no hay ni siquiera para comprar alguna comida, momentos en los cuales llega la enfermedad, momentos en los cuales, hermano, los ataques vienen de todos lados, y en ese momento Dios lo está observando a uno para ver para dónde corre uno, si corre con la mamá o corre al altar, si corre al taller o corre al altar, si corre a la oficina o corre al altar, si corre a pedir a la calle o corre al altar, si corre a una ferretería a pedir regalado o corre al altar. Esos son los momentos en los cuales usted y yo debemos de comprender que es donde debemos de demostrar que le somos fieles a Dios. ¿Por qué le soy fiel a Dios? ¿Por qué le seremos fieles a Dios? Porque estamos convencidos que el que nos llamó es el mismo que sacó a Israel de Egipto, y Él fue capaz de sostener a más de 1 millón de personas en el desierto. ¿Por qué no me va a sostener a mí? ¿Por qué no me va a ayudar? Y al pasar esos momentos es donde Dios dice: mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra. A su nombre, gloria. Y la promesa que está es preciosa, porque dice: para que estén conmigo. Equivale a decir que al lado del Señor solo los fieles estarán. Gloria a Dios. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Pero quiero que note el término que dice el que ande. Equivale a decir que Dios dice: ya le enseñé. Que Dios dice: ya me mostré, ya me revelé a él o a ella, ya le hablé. Ya esa persona no tiene dudas de la verdad, del camino, de lo que a mí me gusta, de lo que yo quiero y de lo que yo quiero con su vida. Entonces, al decir el Señor, el que ande en el camino de la perfección, está hablando que ya la persona esté o está determinada, que la persona está decidida, que la persona está convencida, que la persona no hay quien lo haga desistir ni titubear de la decisión que ha tomado de andar por el camino en que Dios lo ha puesto. Y este camino de la perfección, estaríamos hablando que es el camino de la plena y perfecta voluntad de Dios con la iglesia y con su pueblo.
Pero hay algunos detalles que yo quiero compartir con ustedes. Y para ello quiero que abramos la palabra en el libro primero de los Reyes. Gloria al Señor. Capítulo 11 de Primero de Reyes. Y quiero leerles el verso 3 y el verso 4 que dice: y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y oiga lo que dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Aquí aparece una palabra importante para lo que yo le estoy hablando, donde dice: y sus mujeres desviaron su corazón. Quiere decir, lo sacaron del camino. Lo hicieron a un lado en el camino. Y si hablamos un poquito de esto para aprender, estaríamos hablando en este caso del núcleo familiar. Dios había tratado con David, el rey David, el padre del rey Salomón. Y este hombre, Salomón, había sido no solo escogido por Dios, sino que también trabajado por Dios, trabajado por el rey David especialmente, porque David le dedicó tiempo, David le dedicó bastante trabajo a Salomón. Y antes de morir le dijo: tu hijo mío Salomón, reconoce al Dios de tus padres, sírvele con corazón voluntario, con ánimo voluntario, porque de eso se agrada a él. Y le dijo: y no te olvides que Jehová juzga la mente y el corazón del hombre. Este hombre Salomón era un hombre muy sabio, o sea, tenía capacidades grandes como rey y como líder espiritual, porque la sabiduría que este hombre tenía no era una sabiduría de universidad, sino que era una sabiduría de Dios, por lo cual él podía pastorear al pueblo de Israel con esa sabiduría que Dios le había dado. Era un hombre completamente convencido de la grandeza, de la realidad de Dios, y él estaba convencido que en el cielo y en la tierra no hay otro Dios más que el Dios que nosotros servimos, hermano. Pero aquí sucede algo, y algo que realmente, hermanos, el creyente debe de tomar en cuenta hoy por hoy: que el riesgo sigue, el riesgo de perderse sigue, el riesgo de torcerse sigue, que el riesgo de traicionar sigue, que el riesgo de ser desleal sigue. Y hay un enemigo que lo conocemos, y que el Señor lo reprenda, y que ese enemigo anda como león rugiente viendo a quién devorar. Y ese enemigo, cuando ve a la gente con las cuales Dios tiene propósitos, ese enemigo va a buscarlo y va a esperar la brecha, el portillo, la puerta, el momento para atacar. Y aquí lo que encontramos es que Salomón se dedicó en su vida a tener una familia
exageradamente grande y empezó a hacer cosas personales, con gustos personales. Y desde ahí ese hombre se empezó a salir de la voluntad de Dios. Y ese es el error que mucho cristiano comete y que mucho líder, que Dios ha tenido propósitos con ellos y que han sido escogidos por Dios en determinado momento de su vida. Muchos líderes no se han fijado en qué momento sus emociones, su orgullo, la libertad económica que tienen, el vivir cómodos en la vida, la prosperidad y la bendición económica que los ha visitado, con los cuales Dios les ha bendecido, no se han dado cuenta que han empezado a desviar su corazón del propósito de Dios, su corazón del plan de Dios, su corazón del objetivo que Dios tenía con sus vidas. Y el otro punto que la Biblia nos enseña aquí, que Salomón, siendo ya viejo, ya un hombre de experiencia, un hombre que había recorrido el camino, hermano, de la mano con Dios por un buen trecho, él se soltó de la mano de Dios. Él dejó la oración, él dejó la búsqueda, él dejó la humillación. Ya no era aquel Salomón joven que cuando se vio en problemas se fue allá afuera al monte y dedicó sacrificios y le rogó a Dios y le oró a Dios para que Dios interviniera, para que Dios lo guiara, para que Dios lo salvara, lo ayudara y le diera la sabiduría. Ahora ya no, ahora dependía de su experiencia, dependía de sus habilidades, dependía de lo que él pensaba. Y por eso no se dio cuenta en qué momento sus mujeres sacaron de su corazón a Dios y le metieron en el corazón el paganismo, le metieron en el corazón la idolatría, le metieron en el corazón lo que a Dios no le agradaba, hermano. Y quiero que vea conmigo cómo Dios recomienda esto a otro líder grande de la historia de la Biblia, en Josué capítulo 1 y el verso número 7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Y empieza Dios a decirle, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Vea lo que le dice Dios. No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué es la recomendación que Dios hace? No te apartes. Dios se ha preocupado por ponernos en un camino, por ponernos en su propósito, en lo que es su voluntad. Dios se ha llevado el trabajo de formarnos en nosotros la convicción, la fe, el ánimo, la fortaleza, talentos, y nos ha puesto en este camino. En este caso, Moisés había muerto ya y había dejado un gran trabajo y una gran tarea por hacer. Y tomó el cargo este joven llamado Josué, entre comillas, sin experiencia en el trabajo, entre comillas, sin las mismas capacidades que su siervo Moisés tenía como líder, menos la misma experiencia. Y Dios lo sabía. Y Dios sabía que Josué iba a emprender un camino difícil y, entre comillas, incierto para la mente humana, incierto
para la inteligencia humana, un camino de sorpresas, porque iba a ser un camino de guerras, de batallas, de luchas. Iba a ser un camino que solo los valientes se atreven a recorrer. Y Dios lo que sabía, y Dios lo que sabe, es que el que se mantenga en este camino tiene que tener la fuerza, tiene que tener la valentía, tiene que tener el carácter, tiene que tener el fundamento. No puede ser un pusilánime, no puede ser un flojo, no puede ser un perezoso, no puede ser un quedado, no puede ser una persona tibia y menos mundana. Es un camino de batalla, pero si hay batalla, hay victoria. Y no son victorias comunes, y no son victorias pequeñas, y no son victorias escasas. Las victorias que hay en este camino de la perfección son victorias grandes, son victorias poderosas, son victorias que han estremecido la tierra en la historia. Gloria a Dios. Y la palabra dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Eso es claro en la Biblia. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Hermano que me oye, cuando usted sienta miedo, miedo a la pandemia, miedo al virus, miedo al problema, miedo a la difamación, miedo a los ataques, cuando sienta terror y le estén diciendo que todo se va a acabar, la idea satánica es sembrar incertidumbre, sembrar terror, sembrar pánico, sembrar desespero en la persona. La palabra de Dios para su pueblo: cierre la puerta del corazón, cierre la puerta de su alma a toda clase de terror, a toda clase de miedo, y empiece a confesar: mayor es el que está con nosotros. Y cuando sienta que la cobardía está tocando la puerta de su vida, ¿qué tengo que hacer? Repréndela, échela fuera, háblele, dígale: eso no es espíritu de Dios, eso no viene de Dios, eso no viene del cielo, eso viene del infierno, eso viene de los enemigos, eso viene del enemigo, échelo fuera. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. El apóstol firma diciendo, sino que nos ha dado un espíritu de poder. Eso está mejor, poder, porque lo que necesitamos para caminar en esta senda que Dios nos ha puesto es poder. La palabra dice: irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Lo que Dios ha dado es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, y eso lo sabe Dios. Nosotros solo somos vasos. Necesitamos que esas fuerzas de Dios estén con nosotros. Necesitamos que ese respaldo de Dios esté con nosotros. ¿Cuántos lo creen? Los pastores necesitamos respaldo de Dios. Los miembros necesitamos respaldo de Dios. Los líderes necesitamos respaldo de Dios. Vienen batallas todavía, vienen guerras todavía, vienen luchas todavía, pero cuando hay respaldo, no hay ni la mínima palabra de miedo, no hay la mínima palabra de temor. La pregunta es: ¿cuántos queremos que Dios esté con nosotros? ¿Cuántos queremos que Dios esté con nosotros? Yo como persona deseo que Dios esté conmigo.
que esté con esta obra, que esté con cada pastor de este remanente escogido. Y aquí encontramos la palabra que Dios le habla a Josué. Claramente le dice Dios a Josué: para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Pero ¿qué le estaba recomendando Dios a Josué? Le estaba diciendo: te he puesto en el camino que está trazado para ti, y ese camino lo vas a tener que recorrer. Moisés recorrió su camino, Moisés hizo su trabajo, Moisés anduvo fiel todo el tiempo de su vida. Pues sigue, le estaba diciendo Dios a Josué, sigue ese ejemplo, sigue ese ejemplo. Y le dice: no te desvíes, no te desvíes ni a la derecha ni a la izquierda. Aleluya, aleluya, aleluya. Allá en 2 Timoteo 4:4 el Señor habla de otro desvío y dice: apartarán el oído de la verdad. Y eso es desviarse. Hermano que me está oyendo, usted que está aquí en el templo y los que están en la parte baja de este edificio, yo le hablo con seguridad. Dios lo ha traído a usted y a mí a esta obra con nombre Remanente Escogido. Dios en su misericordia nos ha cambiado, nos ha transformado. Y esté seguro, no esté dudando, es Dios quien lo ha traído, es Dios quien lo ha tocado. Usted que nos ve a través de esta transmisión, si está sintiendo en su corazón algo especial, es la llama de la presencia de Dios que lo está tocando. Allá en cualquier país de la tierra, es Dios el que está tratando. Nosotros estamos predicando la palabra, pero el Espíritu de Dios está trabajando en cada vida, en todo el mundo. Es Dios el que está tratando. Te enseñaré y te haré entender el camino en que debes de andar, ha dicho el Señor. Y ahora lo que Dios quiere a todos nosotros, que seamos responsables de lo que Dios nos ha confiado, seamos responsables de nuestra salvación, seamos responsables de nuestro compromiso con Dios. Y nos dice la palabra: no te desvíes ni a la izquierda ni a la derecha. Y la promesa del Salmo 101:6 dice: el que ande en el camino de la perfección, este me servirá.